Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye to Piccadilly, farewell Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Pack up your troubles in your own kit bag and smile, smile, smile. While you've a Lucifer to light your fang, smile, boys, that's the style. What's the use of worrying? It never was worthwhile. So pack up your troubles in your own kit bag and smile, smile, smile. La Primera Guerra Mundial fue una gran guerra de trincheras, lo que implicó que las posiciones de los contendientes apenas se movieran. Esta es la historia de cómo cada bando se valió de este instrumento para combatir y consecuentemente ganar el conflicto. En la Gran Guerra había que protegerse, atrincherarse o morir. La guerra de trincheras fue la base fundamental de ese conflicto. Alemanes y aliados construyeron cada uno las suyas. Apenas unos 70 o 100 metros separaban la de los contendientes. Esos metros los llamaron tierra de nadie y se convirtieron en tierra de muerte. Los cadáveres se acumulaban en ese espacio intermedio entre trincheras. Cada embestida del contrario suponía la muerte segura. No era preciso más que asomar la cabeza por encima de la trinchera para recibir el impacto de un francotirador. Y si con suerte se superaba esta fase y se salvaban de las alambradas, allí, en la tierra de nadie, había que franquear cadáveres sepultados entre el barro para acercarse a las trincheras enemigas. Allí se acababa la historia. El disparo certero estaba asegurado. No es de extrañar que los soldados se enfermaran de los nervios, como comúnmente se decía cuando alguien sufría de un problema mental. Si no te mataba el francotirador, lo hacían las ametralladoras, y si no tu propio superior, que a patadas te echaba de la trinchera para que combatieras como un valiente, mientras te recordaba que si dabas un paso atrás, él mismo acabaría contigo. Algo que no era una simple amenaza, una situación para volverse loco.
Hasta en 3 kilómetros a la redonda se percibía el olor de los cadáveres putrefactos. Entre trincheras, escaramuzas y muertos discurría la vida de los jóvenes de ambos bandos que, voluntarios o forzosos, habían acudido a una guerra iniciada en el mes de julio y que les parecía fácil de ganar, tanto que pensaban que en Navidad estarían de regreso en sus hogares de Alemania, Francia o Inglaterra. Las trincheras eran auténticas obras de ingeniería proyectadas por los ingenieros de cada bando, aunque las de los alemanes eran aún más perfectas. Por lo general, consistían en una sucesión de zanjas alineadas horizontalmente, en zigzag, y comunicadas por otras zanjas que, a modo de calles, permitían trasladarse entre ellas. En la primera línea se situaban armados los observadores. En la segunda los reemplazos esperaban su turno y en la tercera, a cierta distancia, se acumulaba la intendencia, alimentos, medicinas, médicos y demás enseres. Las características del suelo en esta región de Europa permitían que las trincheras se construyeran con facilidad. Se trataba de un suelo profundo, blando y húmedo. Precisamente el barro y la humedad constante en los pies fue lo que generó un mal denominado pie de trinchera, una enfermedad descrita en la Primera Guerra Mundial, pero que ya había padecido años atrás en Rusia los soldados de Napoleón Bonaparte. El pie de trinchera era el resultado del agua y el frío, o de la humedad causada por el sudor continuo de los pies. Comenzaba con hinchazón, enrojecimiento y picor. Continuaba con la formación de llagas, ulceración, necrosis y con la necesaria amputación del pie por gangrena. El agua, el barro y el frío tomaron partido en contra de los soldados de la Primera Guerra Mundial. El resto lo ponían ellos, los balazos y la artillería tratando de hacer blanco entre las zanjas con los lanzamientos parabólicos. La Gran Guerra cobró la vida de más de 20 millones de personas entre soldados y civiles, uno de los mayores conflictos de la historia.